¿cierto? Abraham, el presidente del partido, ¿cierto? Nuestro presidente y fundador del Partido Cristiano Ciudadano. Y es necesario leer, necesitamos nosotros desarrollar algo, obviamente, como dice el apóstol Pablo, dice a Timoteo, le dice, prepárame, le dice, apártame, ¿cierto?, de gente de fe, ¿cierto?, fieles, ¿cierto?, fiel, lleno de fe, dice, pero que también sea idóneo, ¿cierto?, para la causa del ministerio. Entonces yo voy a presentar a nuestro hermano Abraham. Bienvenido a los que están llegando. Tomen asiento, acérquense nomás adelantito. Aquí hay más asientos, hermano. Por favor, gracias. Más adelantito, hermano, con confianza. Estamos en confianza. Gracias. Entonces vamos a proceder a presentar a nuestro hermano y doctor Abraham. Doctor Abraham Larrondo Vega, 1989 a la actualidad. Magíster en Ciencias Políticas, Universidad de Chile, mención en Teoría Política, Universidad de Chile, profesor de Historia y Geografía, licenciado en Ciencias Sociales, Universidad de Tarapacá, Chile, con un doctorado en Estudios Americanos, mención en Relaciones Internacionales en la Universidad de Santiago de Chile, en USACH, un doctorado en Educación en Florida Christian University, académico conferencista internacional de universidades y centros de educación superior de Chile, Bolivia, Perú, Argentina y los Estados Unidos, en Florida, Virginia y Washington DC. Ha sido director de planificación de desarrollo en el municipio de Maipú, director de magíster en dirección educacional en la escuela de posgrado de la Universidad Diego Portales, director de magíster en educación en la vicerrectoría de posgrado de la Universidad Andrés Bello, director de posgrado de la Universidad San Sebastián, director de sede Instituto Profesional de la Araucanía, director académico de la Universidad Cumbre, Santa Cruz, Bolivia, y presidente CEO de la Fundación Instituto de Liderazgo Ciudadano en Chile. Y doctor en liderazgo visionario. Dejo con ustedes a nuestro doctorado. Gracias. Bueno, el último programa de doctorado es un doctorado que lo obtuve con un reconocimiento en la Killer University, con la Universidad de Oklahoma, que se está instalando en Sudamérica y que es una universidad cristiana. Y que sería muy interesante en el futuro que se instalara en Chile, para poder calificar a todos nuestros hermanos que están en el campo social y político en materia de liderazgo y de gestión pública. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la bendición de estar con ustedes hoy en la mañana. Una mañana cálida por dentro, fría por fuera, y poder conversar con ustedes algunos temas. Honestamente no pretendo como objetivo informarles. Mi objetivo es en realidad provocarlo hacia un desafío que tenemos que abordar y que en realidad va a definir no solamente el destino nuestro, sino el destino de nuestro país. Ustedes conocen, tal vez mucho mejor que yo, la realidad que estamos viviendo hoy día. Yo quiero convocarlo a que demos una mirada al panorama político, cultural y religioso en Chile, a través de una experiencia. Yo el día, en abril del 2015, llegué a Chile, después de estar un año en Santa Cruz, Bolivia, administrando una universidad, y llegué por una razón muy sui generis, ¿no? Eduardo Vergara, un gran amigo y pastor, hoy día coordinador de la sexta región, mientras yo estaba trabajando en dos universidades en Santa Cruz,
con mi señora, instalados, porque nosotros en la etapa de criar hijos ya la terminamos, ya estamos haciéndole cariño a los nietos, digamos, no criándolos, porque ustedes saben que los nietos son para puro quererlo, digamos, los papás los disciplinan, nosotros lo hacemos que se indisciplinen. Y entonces, la verdad, las cosas que nos fuimos a trabajar allá, mi esposa es auditor, y instaló una empresa en Bolivia, y yo instalé la idea de que el Instituto de Liderazgo Ciudadano sirviera para Sudamérica, y estaba trabajando en ese proyecto. Y Eduardo me llama, me dice, Abraham, quería hablar contigo porque el Señor me dice, ¿qué vas a hacer tú en las municipales? Y para mí las municipales me sonaban como la India, como Pekín, como Zambia, o sea, lejos de mí. Y Eduardo no sabía que yo estaba en Bolivia, que no estaba en Santiago. Y yo le dije absolutamente nada, Eduardo, yo estoy en otra cosa, estoy en otro proyecto. Y entonces él me dijo, porque la verdad es que el Señor me dijo que tú ibas a ser presidente de Chile. Y yo decía, bueno, ojalá que Evo Morales no lo sepa, si no me aplaste acá, digamos. Pero yo estaba lejos de todo eso. Así que francamente le dije, mira Eduardo, la verdad es que yo te quiero mucho, ¿cierto? Yo te tengo estima, eres el pelado de mi vida, el hombre que me ministra palabras, qué sé yo. Pero no, le dije, no es mi ruta, le dije. No es mi ruta, yo estoy en otra cosa ahora. Y te voy a invitar para que venga, le dije, porque yo estaba intentando comprar un terreno de 1 hectárea en el Urubó, que el Urubó es como una selva. Y a mí siempre me ha gustado la selva, ¿verdad? Y yo decía, aquí lo voy a entrar, terreno parado, llueve, etc. Y la verdad es que en una de salida de la selva me picó el dengue. Y el dengue traducido es moledura de hueso. Y yo ya venía con una polio que me dio a los 4 años en Santiago, pero yo tenía memoria del efecto de un virus, un polivirus. Pero el dengue es una mosquita que te pica y el efecto dura 3 días. Y después de los 3 días, tú sientes que una planadora pasó por tu cuerpo. Así que yo me sentía triturado por todos lados y no le creía mucho a la medicina boliviana, por ninguna otra razón, que veía que los centros médicos eran muy básicos. Así que me vine a Chile. La historia es más larga que esta, pero me vine a Chile. Y imagínense, me vine a Chile prácticamente 30 días después del llamado Eduardo. Me vine muy enfermo, llegué de hecho en silla de ruedas acá, ¿no? Muy afectado por ese tema. Y el asunto es que cuando llego a Chile, me pasó lo que le pasó a Pinochet, me paré de la silla. Se presenta de la manera. Me paré porque me empecé a sentir bien. Y empecé a caminar. Y incluso hasta hacer el bastón. Y mi hijo, oye, papá, ¿qué te pasa si nosotros venimos cansado ahora? No te cuides, y me siento bien. Y lo primero que empecé a leer, a informarme qué pasaba con Chile. Y ahí observé que, o sea, lo vi, este es un punto de vista tal vez subjetivo para algunos, pero mi lectura, los cientistas políticos somos en definitiva analistas políticos. Es un cientista político, un tipo que analiza la política. Y los políticos son los que gestionan la política. Y en mi caso, yo he tenido las dos experiencias, pero yo de formación académica soy analista político. Así que lo primero que hago es leer, informarme los datos. Digo datos, como dicen los... ¿Se acuerdan de Sherlock Holmes? Me decía, hechos, Watson, decía, hechos, dame los hechos. Y yo sabía, ¿qué está pasando? Y los hechos indicaban de que el gobierno tenía, pero absolutamente arrinconada a la iglesia en las materias valóricas, arrinconados. Porque no veía líderes saliendo a enfrentar un asunto que nos estaba afectando no en el patio de la casa, sino que en el líder de la casa. Si quieren más, en el dormitorio de la casa, estaba metido dentro. Y dicen, ¿cómo no atinan de serio? ¿Cómo no hay una reacción?
Yo ya había hecho una experiencia política con los evangélicos en la década del 90, cuando constituí la Alianza Nacional Cristiana, cuando enfrentamos políticamente el tema de la ley de culto. Y claro, ya teníamos experiencia de organizar los cristianos. De hecho, en ese tiempo tiramos concejales, sacamos 4 de 12, y en ese tiempo la idea era: demostrémosle a los evangélicos que pueden ser concejales, que pueden elegir un concejal. Y se lo demostramos. Y después se aprobó la ley de culto, y bueno, 12 años después, digamos, yo en 2000 me dediqué exclusivamente a la universidad, pero ya en 2012 empezó a surgir con el gobierno de Lago un concepto que decía: nosotros vamos a profundizar la democracia y el proceso de secularización en Chile. Eso lo dijo Osvaldo Gumucio, que fue embajador y asesor del Lago. Y en esa conversación, en esa lectura que hizo él, yo me quedé impactado de la declaración. Porque la secularización no es otra cosa que profundizar el proceso de descristianización de la sociedad chilena. Y yo digo, ¿cómo nadie leyó esto? Porque nadie reaccionó. Al contrario, muchos apoyaron al Lago. Y digamos, desde el punto de vista de la infraestructura, del aspecto material, incluso se sentían muy cómodos porque el Lago modernizó la obra estructural de la educación. Él fue el que metió el concepto calidad en la educación, lo puso ahí como tema. Y por el carácter que tiene, lo instaló en la agenda pública, la calidad de la educación. Y ahí vino el MESE, ¿se acuerdan? El MESE, todos hablan del MESE, que tiene que ver con la calidad. Pero el aspecto espiritual de la educación, de los valores cristianos, empezaron a sufrir una crisis ya en ese gobierno. Y bueno, cuando vino Michelle Bachelet, simplemente el tema emergió como la nata de la leche, digamos. Y se instaló el aborto, se instaló la ley de género, se instaló el matrimonio homosexual, se instaló todo el relativismo moral. O sea, lo que Lago teorizó, Michelle Bachelet lo aplicó. Pero todavía, a esa altura, la Iglesia no reaccionaba. No ponía ni idea con el tema. Nuevamente la Iglesia Católica nos ganaba terreno en eso, porque fueron los primeros, a través de los distintos movimientos pro vida, el padre Osquedore, que después nació, en fin, fueron instalando la contradicción. Yo valoro mucho lo que hizo el pastor Alfred Cooper cuando empezó a reunir firmas contra el aborto. Él me dijo un día: Abraham, yo le entregué, me lo dijo en la Radio Corporación, una entrevista que tuvimos, le entregué a la presidenta 1 millón de firmas en contra del aborto, pero no le hizo media, no se le movió una ceja. Simplemente me dijo: muy bien, pastor, es su rol el que está haciendo, lo está cumpliendo bien, saludo, abrazo a su familia, lo despidió, no le afectó en nada. Y bueno, Alfredo estaba realmente consternado, porque en realidad, si a mí me entregan 1 millón de firmas, ¿cierto?, reales, notariales, en contra del aborto, yo debería reaccionar. Ella ganó con 1.700.000 votos. Y 1 millón de los chilenos le está diciendo no al aborto. No le hizo nada. Y es porque las estructuras de poder que tiene el gobierno tenían mayoría en el Parlamento y tenían todo el poder político para hacer lo que quisieran, y de hecho lo están haciendo hoy día. Están usando su estructura de poder. Y los evangélicos, ¿cierto?, los cristianos, y el mundo civil, que no es cristiano pero está en contra de esa forma de vida, protestan, pero protestan desde afuera. De hecho, me contaron, no lo escuché yo, que Hernán Larraín, senador de la República, les dijo a los pastores, creo que aquí me lo contó el pastor Melo, Luis Melo, me lo contó estos días, que Hernán Larraín le había dicho a ellos, y hay un testigo presidencial, lo pueden confirmar, le dijo: ustedes entiendan que las decisiones se toman aquí adentro y no afuera. Y por lo tanto, ustedes hagan lo que hagan, aquí cortamos dentro.
su gente que elija representantes y los ponga aquí adentro. Hernán Larraín es un académico, es un senador, es un político, es católico, es Opus Dei, y le estaba diciendo a los evangélicos: traigan sus representantes porque las decisiones se toman aquí. Entonces todos estos lobbies, todos estos grupos de presión, todas estas protestas de Marcha para Jesús, en términos políticos, han significado nada. Y todos, de una u otra manera, hemos participado y hemos tenido cierta convicción de que eso va a influir en el modo operandi de los políticos. Y no influye en nada, porque es como, ¿qué le hace el agua al pescado? Nada. Navega mejor incluso con más agua. Porque las decisiones se toman dentro del hemiciclo parlamentario y concretamente se definen en el Ejecutivo, porque este régimen político no es parlamentarista, es presidencialista, en donde 7 de cada 10 decisiones se toman en la moneda y no en el Congreso. Entonces, el desafío está claro. No es de afuera, mi hermano, es de adentro. Es como cuando alguien, nosotros le predicamos una palabra y le leemos ese texto, ¿no? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, yo voy a entrar. El Parlamento es lo mismo. Tiene que abrirse para que entremos, porque de afuera no somos nada. Y entonces esa circunstancia, que es una circunstancia muy real, muy empírica, muy de hecho, es la que por alguna razón el mundo nuestro, el mundo evangélico, no ha querido entender. Se ha negado a entender. Y entonces vienen todas estas posiciones doctrinales, que eso yo las respeto en todo caso, pero son posiciones que en estas circunstancias no resuelven un problema. ¿Qué posiciones? Mire, yo, la apatía, ¿no? Lo que pasa afuera a mí no me afecta. Lo que le pasa a los políticos a mí no me afecta. Yo tengo que seguir trabajando igual, y yo tengo que... O lo otro, lo que yo llamo la dicotómica. Yo le predico al alma, pero no le predico el contexto, da lo mismo el contexto. Y hay una serie de discusiones, incluso escatológicas, que finalmente todo esto que está haciendo el gobierno está escrito en la Escritura porque el Señor viene pronto y por lo tanto la persecución viene, y en vez de decirle, oye, votemos por los buenos, da lo mismo por quien votemos, porque finalmente que venga la persecución para que se cumpla la Escritura. Entonces todas esas cosas uno se encuentra que en lo puramente concreto no cambian el escenario en que estamos. Y entonces en esas circunstancias hoy día tenemos un aborto libre que está en el crisol de los políticos, en el horno de los políticos. Nos tiraron el aborto por 3 causales, las causales más extremas, o sea, lo pone extremo, o sea, aborto en caso, ¿cierto?, de que la vida de la madre esté en riesgo. No se da nunca en un escenario de que la vida de la madre y la vida del hijo esté en un juego en que el médico no intervenga, pero hicieron de eso una causa. Hicieron el caso de la violación, que una causa los quería, y si es violada, ¿y qué se hace en ese caso? Y bueno, no digamos que Chile es un país de mujeres violadas, pero tampoco podemos decir que como la violación es una constante creciente y el gran problema de las mujeres en Chile, pero es una causal que hay razones para poder contrarrestarla, apreciando siempre la vida del que nace y no del que viola, y se puede hablar de eso, pero son causales extraordinarias. Y bueno, la otra causal de la inviabilidad del feto, o sea, cuestión que quién sabe cuándo el feto viene o no viable, eso lo sabe el médico, que lo decide en el escenario quirúrgico, y quién influye ahí, digamos.
como cuando el mecánico está metido debajo de mi auto, no sé qué es lo que hace ahí, pero lo hace, porque ya es una cosa de intervención quirúrgica, más bien sanitaria, y por lo tanto ese problema hasta en el Código Sanitario está establecido. Pero hicieron ley respecto al aborto. Y ahí tenemos a Beatriz Sánchez, ¿cierto?, que sacó, qué sé yo, el 10% de los votos en esta oportunidad, con el Frente Amplio, diciendo yo voy por el aborto libre. O sea, eso que está ahí es solamente un avance. Y eso también lo dicen los parlamentarios, ¿no? Como el caso del senador Letelier, ¿verdad? Que él dice eso es un avance. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos es avanzar hacia el aborto libre. Y por supuesto aparece Piñera diciendo, ahora que sale ganador en la primaria, diciendo, mire, lamento no haber legislado a favor del matrimonio igualitario, o sea, el matrimonio homosexual, en mi gobierno, lo lamento. Entonces significa que va a seguir la misma línea de Bachelet para aprobar el matrimonio homosexual, porque obviamente los 372.000 votos de Osandón los quiere capturar, porque en rigor Piñera sacó 800.000 votos, por decirlo de una manera concreta, descifrando los números, y yo diría que Piñera no tiene esperanza de ganar si los votos de Osandón no siguen con él, y por lo tanto está buscando puentes hacia Kast y hacia Osandón para poder capturar ese 1.400.000 o 500.000 votos que le dio en total a su lista. Pero entonces Piñera es de concesiones, Piñera es de cálculo, Piñera es de pronóstico, y por lo tanto lo que le sume lo va a capturar con posiciones incluso contrarias a la vida, a la familia y a los conceptos cristianos. Ni hablar de Guille, porque hoy día Guille se presenta pero absolutamente entregado al mundo pro-abortista y en contra de los temas que nosotros postulamos. Entonces tenemos un escenario muy, muy adverso, porque finalmente ese escenario viene a ser hoy día el diseño que tienen los españoles, que tienen los canadienses, en donde la libertad de expresión, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de nuestra fe está comprometido con una regulación que manda, prohíbe o permite, y que va a hacer que efectivamente los que son pastores, y mi hijo es pastor, los que son pastores no tengan una real libertad de expresión para decidir respecto a no abortar, decidir respecto al tema del matrimonio homosexual, o estar como obligados por ley a casarnos, sobre todo las organizaciones que tienen personalidad jurídica de derecho público. Mire, curiosamente la gran conquista que hicimos en el 2000 de hacer el decreto de personalidad de derecho público, hoy día nos conviene más tenerla de derecho privado, porque eso no nos obligaría a romper con la libertad de conciencia de los pastores. Qué curioso. Hoy día nos conviene más ser una corporación de derecho privado. ¿Y dónde entonces está esta igualdad religiosa? O sea, todos van a empezar a salir de la personalidad de derecho público porque no quieren casar. Nuestros pastores van a seguir siendo consecuentes, van a seguir manifestando su posición, y les digo al tiro, o sea, en esas circunstancias mejor cámbiense de personalidad jurídica, porque al menos la ley en ese sentido los va a proteger o los va a desproteger dependiendo de dónde están. Son así los hechos que están actuando, porque estamos haciendo lo que la Biblia dice cuando la sal se hace insípida, pierde sabor, o la influencia no se da, dice, somos pareados por los hombres, somos hollados, hollados y pisoteados por los hombres, porque la sal en definitiva juega un rol de influencia, de efecto moderador, de efecto de equilibrio, y la luz, ¿cierto?, juega un efecto de alumbrar el camino correcto. Y cuando no somos lo que somos, el hombre, el ser humano no es indiferente, sino que se vuelve contra nosotros. Se vuelve contra nosotros. Y por lo tanto,
sobre todo en la iglesia evangélica particularmente, está recibiendo los golpes y porque los muros de protección legal están siendo pero absolutamente vulnerados en la política. Bueno, y ahí ustedes ven los mapuches que van a la iglesia, los homosexuales, ¿cierto?, imputándole a los pastores que son discriminadores, desprestigiando el rol ministerial, y bueno, y en algunos casos la falta de preparación o de análisis hace que las expresiones contestatarias o de respuesta a esto no sean las más adecuadas. Entonces terminamos en lo político apoyando, qué sé yo, a un senador que dice yo estoy en contra, ¿cierto?, de la ley de género, pero sí estoy a favor de la ley extranjera. O sea, no estoy de acuerdo que a los niños se les contamine con esta ley, pero cuando tengan 18 años que ellos decidan si van a ser hombre o mujer. Y cuando le dicen, ¿y qué pasa con los evangélicos que tienen vocación de servicio público? Entonces ellos dicen, nosotros no vamos a llevar evangélicos al Parlamento. ¿Entiendes? Es simple, ustedes les preguntan y se les preguntó a ellos. En el caso de Casa, en el caso de Sandón, si ellos estaban dispuestos a llevar hermanos nuestros al Parlamento, dijeron que no. Y lo único que dio 5 cupos fue Piñera, y que 5 cupos en el Parlamento son como 5 gotas de agua en el desierto de Tarapacá, a 40 grados a la sombra. O sea, nada. Esa es la realidad que tenemos. Y entonces, en el fondo quieren el voto evangélico, pero no gobernar con los evangélicos. Pero sí quieren gobernar con el 0,8% de la población homosexual que se definió según la encuesta Casa. Con ellos sí quieren gobernar. Y a ellos no le hacen pacho, digamos, ponerlo en el Parlamento, en la influencia de los gobiernos, etc. O sea, incluso la campaña de Piñera es una campaña que está hecha por un porcentaje importante de homosexuales que son especialistas en comunicaciones y marketing y le están haciendo la campaña. Así que yo creo muy luego va a aparecer la campaña tricolor, multicolor, la banderita que ustedes ya conocen. Entonces, el punto es que hoy día tenemos un momento muy, muy adverso y por eso lo hemos convocado a un desafío. ¿Cuál es el desafío? Nosotros levantamos un partido político cristiano de base social cristiana evangélica, donde el 100% somos evangélicos. Y nuestra propuesta es cristiana bíblica, porque estamos dispuestos a buscar representación pública en todas las instancias políticas con hermanos nuestros que representen nuestra cosmovisión de vida cristiana y ciudadana. Y bueno, estamos en esa batalla en que tenemos que reunir firmas, ¿cierto?, en todo el país para poder constituirnos con el número mínimo que cada región lo exige el CERVEL, digamos, la ley. Aquí, por ejemplo, creo que son 1.100 firmas y con eso se constituye el partido. Y bueno, y en otro escenario, para llevar candidato presidencial necesitamos reunir 35.000 firmas en 3 regiones. Entonces decimos, bueno, vamos a reunir 35.000 firmas en Valparaíso, en Rancagua y en la región metropolitana. Estamos trabajando a full por eso en el centro. O vamos a reunir las firmas en Talca, Curicó, Concepción, ¿cierto? Pensando que ahí podemos, además de constituirlo como partido regional, como un partido que pueda llevar un candidato presidencial. Y es un desafío porque el 10 de agosto tenemos que tener la firma instalada en el CERVEL para poder competir en esta elección presidencial. Y en ese escenario de competencia, usando los recursos que la democracia y las leyes, ¿cierto?, se instalan, sacamos algunas cuentas, por ejemplo. Después de esta elección primaria, por nosotros se inscribe o vota el 30% de los evangélicos. Ese es el dato duro de terreno. O sea, de 100 evangélicos, 30 están adhiriéndose al partido, 30 están votando por nosotros. Eso en términos de número de país son 900.000 votos que potencialmente podemos tener en una elección. Ustedes dirán, sí, pero con 900.000 votos nos ganan la presidencia. Sí, pero vamos a segunda vuelta con 900.000.
como van divididos, simplemente no tienen cómo superar 900.000 votos, porque van fraccionados. Y en el caso de Piñera, que va por 1.500.000, va a ir en una segunda vuelta, va a ir como primera mayoría, pero le van a faltar 300 y tantos mil votos. Y lo que significa que nosotros vamos a ir a dar una batalla dura, fuerte, en la segunda vuelta. Y ahí es impredecible, no le puedo decir qué va a pasar. Sé lo que va a pasar en la primera vuelta por los cálculos que tenemos hoy día electorales, y que nosotros podríamos enfrentar una segunda vuelta en contra de Sebastián Piñera, aun cuando el adversario real que tenemos, más fuerte, es Guillé, por el tema antivalórico que mueve su campaña. Porque mientras la izquierda se ha mostrado teóricamente atea y prácticamente atea, la derecha se muestra teóricamente creyente, pero vive como que si Dios no existiera. Por lo tanto, unos son ateos prácticos y los otros son ateos teóricos. Ese es el escenario que hay hoy día. Y el otro escenario es que lo que se perdió en este desarrollo o evolución política es el centro político. Porque la democracia cristiana tomó una posición abortista, el mundo socialista tomó una posición radical en contra del pensamiento cristiano, que no había tomado nunca, como hoy día. Conversaba con un pastor de aquí, que es obispo, me dijo: mire, Abraham, yo en mi vida he votado por la izquierda. O sea, perdón, en mi vida, nunca en mi vida he votado por la derecha. Siempre he votado por la izquierda. Pero ahora no digo por quién votar. Entonces, yo le dije: mire, yo para ser muy franco, pastor, le dije, yo en mi vida nunca he votado por la izquierda. Pero también me quedé sin candidato, porque no puedo estar votando por una derecha política que constantemente anda como un trapecista, ¿cierto? Y se va moviendo de acuerdo a las condiciones ambientales. Entonces un día dice: yo apoyo a los cristianos, pero también apoyo el aborto. Yo apoyo a los cristianos, pero apoyo los vínculos matrimoniales homosexuales. En fin, no hay seguridad en esto, ¿no? Y por lo tanto nos estamos quedando sin opción. Y una opción mediática, ¿cierto? Que puso Sandón y que apoyó el doctor David Machera, acaba de fracasar. Y lo que va a pasar, y lo que está pasando, es que Sandón está apoyando a Piñera. Y la probabilidad de cambiarle el sentido calculador a Piñera es de 2000 factoriales, ¿no? La probabilidad es infinitamente imposible, ¿no? Entonces, ante esa realidad, es la que tenemos este desafío con ustedes, de decirle: apóyennos para que tengamos una alternativa, al menos de ir a segunda vuelta, y poder mostrar una presión política real que nos dé la posibilidad de influir en nuestra nación para terminar con toda esta legislación anticristiana. Porque ya no es que no sea cristiana, es una legislación anticristiana. Es la misma legislación que tiene España y que tiene a pastores presos en las cárceles de España, o que tiene a muchos misioneros expulsados de España, o que tiene desprestigiado a cualquier hombre de Dios o mujer de Dios que manifieste una expresión contraria a la sodomía homosexual. Entonces, por lo tanto, yo creo que no hay mucho que decir, mi querido hermano. Las realidades son esas. Y yo siempre he querido ser muy honesto en decir las cosas como son. Esa es la realidad. Y pedirles que ahora que tenemos este pequeño e importante equipo de pastores, líderes, que han llegado acá. Si llegó usted aquí, ya es líder, por el solo hecho de llegar. Eso ya muestra una fuerza de opinión. Y le agradezco, igual que el equipo que me acompaña, y me gustaría que habláramos esto, que conversáramos esto y yo pudiera ser un factor de respuesta a todas las consultas que ustedes tengan. Eso es. Muchas bendiciones y gracias por este espacio, y dejo abierta las preguntas.
Mi nombre es Patricio Orellana, soy pastor acá en Talca y quedé con la inquietud cuando ha sido una supuesta invitación a hacer un cambio de personería jurídica. La pregunta me surge de la siguiente forma: si la personería de derecho público tiene el respaldo del Ministerio de Justicia, donde se establecen puntos que competen y que interesan a la corporación que la solicita, ¿cómo en esa personería está establecido que las bendiciones matrimoniales van a ser entre hombre y mujer? ¿Cómo una ley va a imponerse sobre algo que el Ministerio de Justicia ha dado visto bueno y ha dado fe para que esta personería pueda funcionar? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Lo que pasa es que el estatus de derecho público te autoobliga a asumir lo que la ley orgánica constitucional te establece. Si constitucionalmente hoy día el matrimonio ya no es entre un hombre y una mujer, sino que entre dos personas, da lo mismo si no son hombres o mujeres, el conculcarle ese derecho establecido en la ley, tú como institución pública estás obligado a respetar la ley. Y por lo tanto, no es tanto que vengan de afuera, porque hay muchas personas que están en la iglesia que son homosexuales y algunos son líderes. Y eso yo creo que van a ser los peores cuchillos, porque van a exigir internamente que su iglesia, tal como la ley les reconoce el derecho a casarse entre hombres o entre mujeres, tú como pastor los casas. Y eso es una demanda a una institución pública. Ahora, una institución de derecho privado puede autodefinirse, ¿cierto?, de manera privativa o exclusiva, que no tiene esa concepción del matrimonio y por lo tanto se salvaguarda el derecho de conciencia de decir sí o no a un matrimonio homosexual que la ley lo reconoce, pero no una institución de derecho público, porque el derecho público te pone en el estatus en que estás obligado a respetar el orden jurídico estatal. ¿Y dónde queda el poder del Ministerio de Justicia frente a esa ley? Claro, lo que pasa es que tú, al ser de derecho público, la ley es conocida por todos y por lo tanto estás obligado. Es como me diga Abraham, yo no paso rojas, ¿cierto? Pero la ley dice ahora pueden pasar con roja y todos te empiezan a pitear atrás que tienes que pasar porque el tránsito dice que pases con roja. ¿No han visto alguna esquina que dice usted puede doblar con roja? Sí. Y uno dice, no, uno le cuesta porque dice, no, ¿cómo va a pasar con roja? Permitido ir con... Claro, permitido ir con roja. Aquí, bueno, eso dice la ley. Y los que están detrás tuyo te van a empujar a doblar aunque tú no quieras con roja. ¿Ah? Doble comprudencia. Bueno, la ley te establece y te exige como personalidad de derecho público a tener que hacer eso. Es lo que está pasando en Argentina. Es lo que hoy día se llama la objeción de conciencia. Por ejemplo, la misma ley de objeción o la indicación, que creo que el día que se está debatiendo el tema de aborto, donde los senadores le están diciendo a algunos, ¿cierto?, que incorporen la objeción de conciencia para que el médico que no cree en el aborto decida no abortar. Nosotros también deberíamos pedir en la discusión del cambio del Código Civil que se ponga una indicación de objeción de conciencia. Anoche se votó eso y ganaron ese punto. ¿En el aborto? Se permitió la objeción de conciencia a todo el equipo médico. Ya, pero no iba al senadero y la enfermera. Bueno, a todo el equipo médico. Antes era solo el médico. Eso es genial, porque al menos vamos a tener la posibilidad de que los médicos que son cristianos no aborten. ¿Me entiendes? Que van a ser enfermeras o asistentes que no sean parte. Claro, pero eso es una solución parcial, porque el aborto va a seguir igual, digamos, y el dinero va a seguir igual, ¿cierto?, con toda esta industria abortista que va a empezar a pagar para hacer vista gorda en el aborto. Entonces va a ser cuestión de lucas, es decir, a ver, déjeme dar un ejemplo, los médicos son empleados de las clínicas privadas y ellos le van a decir, a ver, ¿usted está con el aborto? No, entonces no lo contratamos.
o van a empezar los incentivos, ¿me entiendes? Y va a empezar la discusión. O sea, la ley de objeción de conciencia es un paliativo, ¿cierto? Una alternativa, pero no te garantiza que el aborto no va a ser libre, porque va a ser cuestión de cero, ¿no? ¿Ah? ¿Y cuántos médicos, sobre todo jóvenes, que van a querer entrar, qué sé yo, a las distintas clínicas, le van a hacer firmar que ellos tienen que obedecer a la gerencia de la clínica, ¿no? El negocio va a seguir igual, ¿ah? Con objeción de conciencia y todo. ¿Te respondo tu consulta? ¿Ah? Sí, me queda una duda, pero... Dale. No, que hay un pastor que le quiere preguntar. Yo quiero preguntar lo siguiente. Prenda el micrófono para que se entienda. A ver. Su nombre y su iglesia. Soy el pastor Sergio Rodríguez, también pastor aquí en Talca. Siguiendo con el tema de las personerías jurídicas. Hay muchas corporaciones que están en este trámite de traspaso de la privada a la pública, Claro. ¿cierto? Por ser, en el caso de mi corporación tiene las dos, Claro, la privada y la pública por el traspaso de los bienes. claro. Han llegado ciertos comentarios con respecto a la modificación de la ley 19.685, Sí. la ley de culto, Ujú. en que en esta modificación automáticamente todas las que están en la privada pasarían a ser públicas, tendrían un cierto margen de tiempo una vez publicada la ley para seguir siendo privadas, o de lo contrario automáticamente son públicas. Así es. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Porque si, cierto, de acuerdo a lo que usted está diciendo, sería mejor quedarse en la privada. Lógico, Claro. pero ¿cómo le digo? Ninguna virtud lo que está pasando, porque significa que si hoy día los pastores empiezan a quedarse en la personalidad jurídica privada, van a perder derechos de estatus por protegerse y seguir escondiéndose de lo que está pasando, ¿cierto? Como quien se muere un paraguas, pero sigue lloviendo, ¿me entiendes? Entonces es cuestión de tiempo en que el legislador amplíe la obligación hacia la privada, ¿me entiendes? Y lo que le dije es un ejemplo circunstancial. O sea, un parche bonita no da una liga. Si lo que hay que hacer es otra cosa, pastor. Hay que matar a Goliat. Claro, ¿no? Eso sí. Claro, no hay que matar, no hay que sacar la tela de la araña, hay que matar la araña, po. Claro. Porque van a seguir sin ninguna protección esa. Eso es, mire, perdón el ejemplo, pero es como la avestruz que viene el peligro y mete la cabeza para la tierra. No, Claro, entonces, hoy día si usted me dice, oiga, Abraham, usted me está aconsejando que yo no me pase a la pública, circunstancialmente le diría que sí, pero es una cosa paliativa, Claro. porque el legislador, si logró instalar en el Código Civil, ¿cierto?, que el matrimonio no es entre un hombre y una mujer, sino que es genérico, eso es un derecho civil ciudadano. Y usted es una entidad ciudadana que está bajo el Estado de Derecho civil. Entonces le van a exigir eso, finalmente, sea personalidad de derecho público o sea privado. Muchas gracias. ¿Me entiende? Entonces, ojo con eso, pastor. Si usted me dice, ¿temporalmente me sirve? Sí, le sirve. A lo mejor el problema no lo va a tener usted, porque esto lo van a hacer en 10 años más. Pero los ministros que vienen, seguro, si uno conoce a los políticos, y los políticos son como las larvas, o sea, van a seguir derribando. Si siempre que sale una ley, como el caso de esta legislación a favor del aborto, con objeción de conciencia, ellos dicen, es un avance, dicen, ¿no? Es un avance. Pero no es que ahí van a parar esto. No es que van a parar el aborto entre tres causales, no, ellos van a seguir en esto, entonces, o le damos a Goliat o seguimos arrinconados. Que el Señor le bendiga. Bueno, mi nombre es Marcelo Guerrero, soy pastor de la iglesia Templo del Nuevo de aquí de Talca, nacido en Talca. Y alguna vez estudiamos con el pastor Rodríguez, junto al pastor Morcel. Dios nos ayude y el Señor nos bendiga. Bueno, dos cosas que aclarar con respecto a lo que se está hablando. Yo estoy informado en esto porque nosotros acabamos de terminar el proceso de personas jurídicas. Las personas jurídicas no dependen del Ministerio de Justicia, para empezar. Dependen del Ministerio de Defensa del Estado. El Ministerio de Justicia es solamente un ente regularizador. El Ministerio de Defensa del Estado que da la orden al Ministerio de Justicia para que fiscalice la iglesia. El Consejo. El Consejo de Defensa del Estado. El Ministerio de Justicia no está capacitado, no está autorizado para
digamos, anulado una persona jurídica, no está. Solamente el Consejo de Defensa del Estado. Cuando encuentran que una iglesia, una persona jurídica, atenta contra las normas internas del Estado. Y estar en una persona jurídica pública significa que, como decía nuestro hermano Abraham Larrondo, nosotros nos sometemos a las normas internas del gobierno. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué hoy día es tan complicado esto? Porque resulta que incluso en estas leyes que se están promulgando hoy día, de igualdad de género, hay una ley que dice que quieren promulgar ellos que un hombre que se sienta mujer puede ir a inscribirse al servicio de registro civil y decir, ¿sabe qué? Yo me siento una mujer y me tiene que... Ahora mi nombre ya no es como hombre, es como mujer. Si me llamaba Manuel, ahora me llamo María. Entonces, ese cambio va a permitir que cuando, ¿no es cierto?, ellos vayan y digan, ¿sabe qué? Es que nos casamos a un hombre con una mujer. No, pero que yo soy mujer porque está mi carnet de identidad que dice que yo soy mujer. Tengo un nombre femenino. No tengo un cuerpo masculino, pero no tengo una identidad femenina. Entonces, ese es lo que hoy día se está tramando para poder, ¿no es cierto?, arreglar esto de una forma, ¿no es cierto?, que la iglesia evangélica no pueda, ¿no es cierto?, hacer esto. Pero en el caso de la objeción de conciencia en la persona jurídica privada, cuando se genera la persona jurídica privada debe ir un artículo, ¿no es cierto?, y ese artículo hoy día el gobierno lo está aceptando, de la objeción de conciencia. Se está aceptando y como se está aceptando, ¿no es cierto?, nosotros lo hicimos, lo agregamos, porque en muchas corporaciones antiguas no se hacía porque no estaba este problema. Y lo que están haciendo van a anular todas las personas jurídicas públicas para esto. Así que bueno, eso es para agregar solamente. Pero yo insisto, Marcelo, aquí hay un elemento paliativo, porque la dinámica legislativa se va contextualizando. Y si es un obstáculo para ellos, van a decir, este es un avance, pero vamos a seguir. Ahora, ¿por qué avanzan ellos? Porque ellos con un 0,8% eligen parlamentarios e influyen en los gobiernos, con un 0,8%. Nosotros con un 20% o un 25% no tenemos ni un parlamentario que nos represente. Y no tenemos un presidente de la República que el año 2018 diga, ¿saben qué? Esta discusión no es de cúpulas políticas, esto es una discusión de país. Vamos a hacer un plebiscito y vamos a preguntar al ciudadano si está de acuerdo con una legislación contraria a la vida, a la familia, a nuestra cultura de heterosexual o a nuestra cultura de principios cristianos. Eso es lo que realmente puede echar hacia atrás el tema, pero ni Piñera, ni Kast, ni Osandón en su momento estuvieron de acuerdo en hacer este plebiscito, sino la posición de ellos es que ellos van a someterse a la Constitución y a las leyes durante su gobierno y van a respetar lo que dice la ley, como diciendo, Pilato, me lavo las manos, total, la ley lo dice, no lo digo yo, y lo que pasa con los inocentes, bueno, no tengo nada que hacer al respecto. Esa es la posición. Es por eso que en estos momentos esta reunión sería para poder nosotros unirnos. Bueno, yo siento que esa es la posición que tenemos que tomar, o sea, vamos a seguir en una cultura de indiferencia frente a lo que está pasando, o vamos a hacer valer nuestro derecho ciudadano a votar por gente que tenga nuestra conciencia, nuestra fe y nuestra posición cultural. Ese es el tema que hay que discutir. Es decir, yo veo una diferencia tan extrema como la que vio Luther King, en que él tenía más tristeza por los buenos que no intervenían que por los malos que se oponían. ¿No entienden? Ustedes son personas de bien, son personas buenas, pero si no intervienen, la tristeza es porque ustedes no intervienen para esto, porque masa crítica, representación, derechos ciudadanos tienen para que esto se termine, y se termine no de la paliativa, sino se termine de fondo, ¿no? Y llevemos un candidato presidencial, y llevemos un partido político, y llevemos parlamentarios que estén cumpliendo una función. Nosotros, entre paréntesis, hicimos un partido político que tiene 3 instancias de poder, una instancia legislativa en una comisión política, fiel a nuestros principios, en una directiva central o ejecutiva,
que pueda operar y materializarlo en el pensamiento político nuestro, y en un Tribunal Supremo que juegue un rol de justicia dentro del partido para que los principios y los valores sean salvaguardados permanentemente en la institución, y para eso le pedimos a algunos pastores, entre ellos el pastor Eduardo, el obispo Mena, el obispo Carlos, no me recuerdo la apellido de Torres, para que ellos, ¿cierto?, vayan incorporando pastores que se instalen, Gabriel Torres, para que se instalen internamente en el partido y sean nuestros protectores en el tema valórico. No le dijimos a los abogados, porque los abogados a veces van transando de acuerdo a las conveniencias. Nosotros dijimos, no, vamos a poner pastores, porque lo que nos interesa es que los valores y principios del partido se mantengan, y qué mejor que un hombre de Dios que encarna esos principios. Y de esa manera creamos una institución política a nivel nacional, regional, comunal, que opere permanentemente para hacer una expresión, no le puedo decir un brazo de la iglesia, sino una expresión cristiana auténtica, porque no hay una expresión cristiana en la política, ese tema. Sí. Yo quiero hacer una pregunta, que a mí me parece lo que se está haciendo hoy día, lo encuentro sinceramente bueno, o más que bueno. Pastor Melo me conoce, sabe, he escrito en el diario muchas veces que nosotros tenemos que participar, porque hay mucha gente que no quiere participar en las elecciones. Pienso de que sí tenemos que nosotros participar, y pienso que tener un ente que esté participando, representantes nuestros, pienso que sería lo ideal. Entonces, pero aquí viene la pregunta, porque tengo en conocimiento de que estarían otros movimientos también formándose como partido dentro del mundo cristiano. Y segundo, quiero saber, conocer si a nivel nacional, cómo va, ¿cierto?, el avance para poder llegar a ser un partido, lo que usted está presidiendo, con los objetivos que a mí, vuelvo a repetir, lo encuentro que está correcto. No podemos luchar de afuera, tenemos que estar adentro. Tenemos que meter, ser como el caballo de Troya, meternos adentro para adentro poder empezar a hacer los cambios o llevar nuestra voz para que realmente se siente de que el pueblo cristiano tiene una voz y que está, y esperamos que también Dios esté en este juego. El Señor de todas maneras está en esto. Yo creo que Él siempre nos mandó a hacer sal y luz, y que todos seamos uno y que demos una batalla. Ahora, respecto a su pregunta, había 3 partidos políticos evangélicos en formación: el Partido Cristiano Ciudadano, el Partido Nuevo Tiempo en el norte, y eso era Arica y Antofagasta, y un partido del sur que nació en Temuco, y el Partido Cristiano Ciudadano. Pero los 2 partidos anteriores, el Nuevo Tiempo y el Partido del Sur, decidieron no fundar el partido, sino que, dado la premura del tiempo, la exigencia que significa para ellos, abortaron el partido, lo retiraron, y ahora quieren hacerlo el año 2018 y no participar como partido en estas elecciones. A nosotros nos dio mucha pena este asunto, porque la verdad que la idea nuestra era generar alianzas electorales, crear una coalición cristiana, es decir, una coalición de partidos cristianos que defendiéramos en distintas formas, en el norte, en el sur y en el centro, nuestros principios. Ellos se bajaron por asunto de visión de ellos, porque ellos piensan que hacen más como individuo que como partido, y por lo tanto se instalaron en otros partidos que los llevan hoy día de candidatos, y en algunos casos juntaron las firmas como independientes y van como candidatos independientes. Y el único partido que quedó en carrera somos nosotros, y el CERVEL nos dio 7 meses para constituirnos a partir del 9 de julio. Por lo tanto, en enero del 2018 tenemos la posibilidad de tiempo para constituirnos, o sea, tenemos prácticamente 7 meses, claro, 7 meses reales para reunir las firmas en las 15 regiones de Chile, o en 8 regiones de Chile, o en 3 regiones de Chile. Pero como hoy día necesitamos enfrentar esta elección, necesitamos reunir 35.000 firmas para llegar a un candidato presidencial, porque finalmente
el cambio real no viene del Parlamento, el cambio real viene de la presidencia. Y por esa razón el esfuerzo que estamos haciendo de acortar el tiempo y constituirnos el 10 de agosto y inscribirnos el 21 de agosto y competir el 19 de noviembre. Por eso yo le partí diciendo esto es un desafío y que lo estamos trabajando. Yo hoy día recibimos a de Santiago y ellos decidieron ir casa por casa todos los días buscando una firma. Esa es la definición que ellos tomaron ahora, casa por casa. Yo por extraordinario, yo no estaba ahí, estaba acá en Tomé anoche, qué sé yo, y me entero hoy día en la madrugada que la decisión de los hermanos es jugarse la firma, ¿no? Para reunir las 35.000 firmas en 3 regiones, la quinta, la sexta y la región metropolitana, y dejarle al equipo de Curicó, Talca y Concepción otras 3 regiones y que hagan lo mismo, todos los días, casa por casa. Todos nosotros trabajamos en una u otra cosa, por lo tanto, las casa a casa van a ser de 7 a 12 de la noche, van a empezar a ir, van a llamar a las personas y van a ir al barrio a pedir firmas, con tal de tener un candidato presidencial que enfrente estas elecciones, porque, como les dije al principio, tenemos una oportunidad única de ir a segunda vuelta. Es decir, hoy día el escenario electoral nos da la posibilidad en 2 sentidos. En un sentido cualitativo, de que el espacio del centro político cristiano no existe, no hay quien haga presencia ahí. Porque la Carolina Goy está por el aborto, y ella está por el aborto, se pone a los extremos. Y la derecha está en esta posición ambigua. Por lo tanto, no hay un centro político. Y ese centro político es nuestra oportunidad de ocuparlo. Y por otro lado, cuantitativamente, y nosotros si concentramos el apoyo del 30% de la población evangélica solamente, ya vamos a segunda vuelta. Incluso pensando con 3/3, digamos, del mundo evangélico que apoya. Es decir, estamos pensando que nosotros podemos enfrentar la segunda vuelta con 60.000 votos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar bien con más de 60.000 votos. Entonces nosotros le vamos a ganar a la izquierda y vamos a ir a competir con Piñera, y esa va a ser una guerra de ahí contra Goliat, o para que sea en términos actualizados, tío rico con patona, ¿no? Le vamos a dar esa es la oportunidad numérica que tenemos, cuantitativa. La posibilidad está. Y ahora juntar 35.000 firmas es tiránico, pero mire usted la decisión que hay en la base, ¿no? De juntarla. Entonces hay formas de inscribirse en el partido. Hay una forma en que se hace tradicionalmente llenando una ficha, llevándola al notario, ¿cierto? Y entregándola en el CERVEL. Es una forma. La otra forma es que online se registren con su clave única, que retiran del servicio civil, del registro civil, y con esa clave se inscriben directamente online. O hacemos convocatorias como esta y le pedimos a un notario, ¿cierto?, que venga acá y certifique que toda la asamblea firmó, ¿no? Entonces están buscando métodos prácticos para lograr el objetivo, ¿no? Y como somos evangélicos, somos como hormigas, como guerreros, siempre hemos luchado contra el viento y la marea, ¿no? Nunca se nos ha dado fácil, y por lo tanto la pelea era modal. O sea, yo a veces le digo en oración al Señor, mira, yo estoy dispuesto a cualquier cosa que me diga, menos que no me la jugué, ¿no? Porque hice todo lo que tenía para hacerlo. Ya quiero que se escriba en tu historia que hubo uno que hizo todo para hacerlo, ¿no? Y ese es mi sentir en el Señor. Y yo cuando oro así, siento que Dios trabaja con los que están dispuestos, no con los que están perfectos, ¿no? Dios trabaja con la disposición, no con la perfección, ¿no? Sí, digamos. En mi caso, yo no soy pastor, ni pastora, ni nada de eso. Mi nombre es Marisela Cruz, sí soy cristiana, hace aproximadamente 7 años. Vengo del sector que se llama Villa Prat y me costó bastante poder encontrar la dirección, pero se llegué a trazar. Y Marisela Cruz. Bien. Y bueno, yo creo que represento también, como ya lo han dicho, a personas que no tenemos por qué ir a votar. Yo tengo 30 años y desde que tengo la posibilidad de votar, asisto normalmente a todas las elecciones.
pero en estas primarias pasadas, como que uno se queda en casa y dice, voy a ir a perder el tiempo, porque no hay por qué votar. Y en un minuto parecía que Piñera era el más sensato, pero resulta que después, chuta, como le dicen el vulgar chileno, agarró papa. Sí. Y yo lo conocí a usted por internet de las redes sociales y cada vez que publicaba algo me sentía totalmente identificada. Entonces veía también que en cada publicación, en vez de unirse más, parece que nos peleamos más. Y yo decía, chuta, en mi caso me ponía feliz que hubiera un representante cristiano, pero veía que el representante cristiano tenía que salir a convencer a los cristianos. En vez de decir, chuta, hay alguien que sí estuvo dispuesto y quiere hacer algo más. Y yo creo que, en mi opinión muy personal, decir que las personas que, no sé, que yo no tengo nada que ver a lo mejor con la política, pero siempre me gusta el área social, es decir, aquí estoy y apoyar a alguien que quiere llevar los valores cristianos y que está dispuesto. Y yo me tomé de un trozo que dice, Dios trabaja con pequeños, pero con una gran visión. Para cambiar una nación se necesita una visión y se necesita uno que se atreva y diga, heme aquí, envíame a mí. No mires mis condiciones, mira siempre la visión que Dios tiene contigo. Dios no se preocupa de tu edad, de tu condición física, incluso si tienes o no tienes alguna preparación. Se preocupa de que estés dispuesto. Para esto hay que estar dispuesto, querer hacerlo, soñarlo, vivirlo y hacerlo. Yo un día fui llamado cuando no tenía nada y la primera pregunta fue, ¿por qué a mí? Y fue que porque estaba dispuesto. Lo dijo usted un 13 de julio pasado. Y eso, el estar dispuesto, es lo que a mí me mueve estar acá. Y yo creo que es lo que nos debería mover a todos y alegrar a todos, porque hay una oportunidad y a lo mejor es como dice usted, David contra Goliat, pero si está la oportunidad, démosle para esa oportunidad y trabajemos para esa oportunidad. Eso. Gracias, Marcela. Me emocionó la frase, yo me acuerdo cuando le dije en un momento en que estaba muy compungido porque veía que no fermentaba y que sentía fuerte el hecho de que había que hacer algo. Entonces llamé a un amigo que somos muy amigos y él es pastor, el director del seminario, y le dije, mira, estoy tan complicado que tengo un fuego en mi corazón que es lo que hay que hacer, pero no tengo cómo hacerlo. Entonces yo te quiero poner de testigo, le dije, delante del Señor, de que yo voy a hacer todo lo que pueda hacer, todo. Y lo que falta lo hará el Señor. Entonces, en ese propósito estoy. Y he dejado todo a disposición para que Dios haga lo que tiene que hacer. Y le dije, lo único que no quiero al final del camino es que digas que yo no hice lo que tenía que hacer. Y entonces la Marcela pone eso como recuerdo y realmente es emocionante. Creo que es algo que el Señor te puso en el corazón. Y yo creo que Dios trabaja con los dispuestos. No sabemos lo que vamos a alcanzar. El análisis humano nos da para pensar que 7 veces constituimos un partido. El análisis humano dice que podemos ir a segunda vuelta. El análisis humano dice que podemos con mucho esfuerzo juntar las firmas. Hoy día en la mañana me llega un WhatsApp y me sorprendió porque de verdad toda la gente que trabaja en el partido es gente voluntaria, gente que lo está dando todo para que esto salga, y me manda ese WhatsApp diciendo que ellos han resuelto ir todos los días casa por casa. Así que les animo a hacer de su convicción una acción.
¿Perdón? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Hugo Acevedo, soy pastor aquí en Talca. Y bueno, voy a tomar sus palabras últimas. La acción es fundamental, ¿no? Dice Salmo 119, 126, es tiempo de actuar porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Es tiempo de actuar porque han invalidado tu ley. Me pone muy feliz poder ver al pastor Rodríguez, al pastor Marchán, son representantes del Consejo de Pastores. Quiero hacer una consulta. ¿Cuántas congregaciones están representadas en el Consejo de Pastores? Unas 35. 35 congregaciones. Liderazgo es influencia con propósito, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y cada pastor está siendo un líder de personas, mínimo 10 personas. Yo quiero ser práctico en este tema. Si 35 personas están liderando 35 congregaciones, multiplicado por 10 personas, ¿cuántas serían? 350, ¿verdad? Contando solamente el Consejo de Pastores. Si cada pastor de consejo anima a 10 miembros de su congregación que busquen 10 personas para que tomen el desafío de asociarse al partido, ¿cuántas personas serían? 3.500. Miren, solamente si nosotros tenemos la voluntad de poner el reino de Dios y que se establezca en nuestra ciudad, solamente en nuestra ciudad. Imagínense si nosotros planteamos este pequeño desafío de que cada miembro de nuestra iglesia entienda esto y que pueda buscar 10 personas que puedan abrazar esta visión, porque esto hay que abrazarlo. Es hacerlo nuestro. Y no basta de palabras. Yo, perdón, con todo respeto se los digo, pero es tiempo de actuar. Porque un día Dios te va a pedir cuenta del liderazgo con propósito que puso sobre tu vida, sobre mi vida. Que si yo no respondo con responsabilidad, esto parece inalcanzable. Hoy me parece realmente muy triste ver que muchos pastores y muchos líderes están aceptando unirse a partidos que no son, a ver cómo puedo decir la palabra. No nos representa. No nos representa, aparte, no son consecuentes con nuestros valores, con nuestros principios, que van contra lo que Dios estableció. Está bien, hubo un tiempo que tal vez no había estas alternativas, pero hoy las estamos creando. Y estamos teniendo que tener presente que estamos nosotros dejando una buena generación que viene por delante. Tal vez hay cosas que no se van a poder impedir, pero tiene que haber una voz profética que represente al reino de Dios. Ahí decir el reino de Dios dice acá, esto es así. Jesús, su mensaje fue constantemente que el reino de Dios se había acercado, por lo tanto había que arrepentirse. Y lo único que puede traer refrigerio del reino de Dios es el arrepentimiento. Lo leemos en Hechos capítulo 3, ¿cuántas veces lo hemos predicado? Arrepentidos y convertidos, para que vengan desde el reino de los cielos tiempos de refrigerio. Yo creo que hoy es un día de tomar conciencia y entender que el tiempo avanza y cada vez día que perdamos no podemos permitirnos que ocurra porque necesitamos avanzar de forma correcta. Bueno, yo quisiera hacer este desafío, que cada uno tomemos una decisión de buscar 10 personas como mínimo para animarlos a que ellos busquen 10 personas que tomen parte de este partido. Acá tenemos una pequeña invitación a qué vamos a hacer. Espero que ninguno de ustedes se vaya de este lugar, por lo menos marcando la parte que dice promover. Mínimo promover. Porque si no, ¿qué vinimos a criticar, a buscar? Yo creo que hay que redimir el tiempo y ver que el tiempo es un recurso no renovable. El tiempo que pasa ya no vuelve, es como el petróleo, no es renovable. Así que yo quisiera hacer tal vez otra propuesta, no sé si les parece bien, está desubicado o no, pero mi condición y tal vez mi contribución va a ser promover esto y no solamente en Talca, sino en donde pueda llegar a alcanzar esta región. Es muy alcanzable si es que realmente nosotros hacemos lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Miren, quiero compartirles lo que me llegó hoy día, que es tan importante como coincidente con lo que dice el pastor. Juan Lemuní es un hermano, secretario general, que dice: estimado, dice, perdonen la hora, pero esto amerita entregar información lo antes posible. Debido a la premura del tiempo que nos queda para conseguir las 35.000 firmas, desde mañana saldremos toda la semana, en las tardes, desde las 19 horas, a recolectar
Se me fue la... Bueno, el concepto es que vamos a salir toda la semana a recolectar las firmas. Yo quedé sorprendido, Juan trabaja para un tribunal y se levanta a las 6 de la mañana, a las 7 de la tarde llega destruido, pero él va y dice, yo me la juego y voy a ir casa por casa a buscar la firma. Y lo que usted dice de llamar a 10 personas, quiero darle un dato que es muy importante desde el punto de vista matemático. Yo siempre trabajo con crecimiento geométrico, no con crecimiento matemático. El crecimiento geométrico es multiplicativo porque es 2 por 2, 4, eso nos mandó de 2 en 2, y 4 por 4 es 16, 16 por 16. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes ganan una firma? Ganan 4 personas potencialmente. O sea, estamos pensando que en realidad es mucho más de lo que se imagina. Entonces, por lo tanto, si hacemos un casa a casa, le aseguro que tenemos la firma, porque cada casa representa 4 personas como mínimo. Son pocas las casas de solamente 2 personas. Y ahí están las firmas que se requieren. Y si el día sábado y el día domingo, en los breaks que no tenemos iglesia, vamos casa a casa, va a ser tremendamente significativo. Y mucha gente además se lo va a agradecer, porque hay muchos cristianos pasivos, no activos, que quiere hacer algo, como el caso de Marcela, que llegó acá, no siendo pastor, no sé cómo llegó Marcela realmente, pero qué bueno que llegó. Y así va a llegar gente que se va a sumar, no solamente a firmar, sino hay gente que me llama y me dice, dígame qué tengo que hacer. Estoy sujeta a lo que usted me diga, ¿qué quiere que haga? Entonces a la gente ya no alcanzamos a decirle si acaso está convencida o no, sino que ella nos dice nosotros digo qué hay que hacer, y lo que hay que hacer hoy día es multiplicarlo. Porque además estamos hablando de población evangélica que superan el 30% de los ciudadanos. O sea, el número de ciudadanos evangélicos es impactante en esta zona. Es una religión de base cristiana. Si ustedes van por las ferias buscando gente, la gente les va a firmar en la feria, porque hemos puesto gente en la feria, la gente va y firma. ¿Hay procedimientos legales? Lo hay. Estamos zanjándolo de distintas maneras. La manera más simple es que firme aquí, vaya al notario, le pongo una firma y me trae la ficha. Hay otras que ponemos una mesa cerca de una notaría para que la gente haga la ficha, vaya al notario, devuelva la ficha para presentarla en el CERVEL. Hay otros que se han inscrito, ¿cierto? Bajan la ficha de CERVEL. El CERVEL tiene una ficha y van y buscan ellos al CERVEL y en el mismo CERVEL se inscriben, o simplemente van y traen la ficha firmada por el CERVEL. Hay otros que hacemos reuniones ampliadas donde llevamos un notario y el notario, cierto, suplente de la notaría va y cobra por ir en alguna hora y va y firma todo lo que es. Hay otros notarios que me han dicho tráigame la ficha y la fotocopia del carnet, y le tomamos con el celular la foto y la llevamos y el notario firma. En fin, hay gente que se inscribe de manera online, simplemente se da el trabajo que es ir a un registro civil, pedir el código para sacar la clave única, que le llega el links de la clave única, le llega a su correo, de ahí saca, ¿cierto?, su clave, que es como una clave para el CERVAN, digamos, para el PACBAN, digamos, y se puede inscribir online con la clave única. Bueno, hay otros que nos llaman y dicen ayúdame a inscribirme, en fin. El tema es que tenemos que tener la firma. Si hoy día quieren firmar, aquí está la ley. Y pueden incluso llevar. ¿Tú quieres decir algo? Pastor, hermano, yo les bendiga, decir que estamos trabajando en eso y tenemos tan horario. Tomando, por ejemplo, yo decía que hagamos propuestas concretas. Él dice, cada uno lleve 10. Si inicialmente yo me llevo 10, pero si y voy a conseguir que 10 personas lleven 10, yo le paso 100 hojas para que lleven. Y tenemos tantos días. Ahora, nosotros con un pastor, Marcelo, recorrimos todas las notarías de Talca y hay 2 notarías que nos pueden venir. Una, el día de semana, después de 7 a 9 de la noche, y nos cobran entre 200 y 300 mil pesos por venir 2 horas, en día viernes generalmente me dice, de 7 a 9. Pero hay otra notaría que puede venir sábado o domingo, media mañana, y nos cobra 200 mil pesos. Entonces usted me dice el día, la hora, la dirección,
allá está el notario, y me dice, y usted convoque a todos, traiga a toda la gente para que, como se dice, sáqueme provecho. Me dijo, usted me paga 200.000 pesos, firme una persona o firme 1.000. Amén. Así fue. Amén. Entonces, la cantidad que sea. La cantidad que sea, yo voy a estar yo voy a estar de tal hora, de tal hora. Firma 1, firma 1.000, aquí está. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos? Y lo planteamos esto. Pedir, hermano, lleven, por favor, lleven las fichas. Y el día sábado, ya, por ejemplo, concretamente, ponemos fecha, el oficial civil, el notario, va a estar tal día, puede ser en esta iglesia o en una iglesia que ustedes consideren más estratégica, más en el centro. Ahí lo vemos, Pastor Marcelo. Hablando sobre el tema de dinero, son 200.000 pesos que hay que poder, ¿no es cierto?, tener al notario. Claro. Le hablamos con él y le preguntamos si nos hacía un precio por torno. Dijo, no me comprometan, yo no quiero comprometerlo. Sábado, si son 4 fines de semana, de aquí hasta cuando usted tiene el plazo, 4 fines de semana yo les cobro eso. Pero lo ideal sería que cada pastor de los que estamos aquí y de los pastores que se comprometan a tener gente pusiera una cuota para que pudiéramos hacer ese fin de semana los 200.000 pesos. Parece raro que de repente, como se ha conversado, que bueno, me piden ayuda y encima me piden, pero que esto en el mundo cristiano se genera así, porque no tenemos recursos, dijo hermano Abraham, padecemos, ¿no es cierto?, rico más pato, ¿no es cierto?, el millonario contra uno millonario. Tenemos que hacer todo, o sea, una idea es decir, hermano, mire, aquí está su ficha, llénela. Vamos a ir, tal día vamos a ir a tal iglesia a firmar ante el notario. ¿Usted puede aportar con 1.000 pesos? Si nosotros llevamos consigo, hermano, está pagado. ¿Le irá el sobre? Le irá el sobre, sí. Luego, yo hablé hablamos ya con la directora regional de registro civil. Y ella tiene un equipo en terreno. Me dice, pastor, deme el día, la dirección y la hora. Y un equipo del registro civil se instala con computadora, con impresora, con sistema Wi-Fi, y nosotros, todas las hermanos que quieran venir, su gente, le entregamos la clave única. Aquí y acá al lado usted instala su computador y haga el ejercicio. Y se quiere inscribir inmediatamente en el centro. Ellos no nos cobran nada. Claro, y nos ahorramos notario. Porque el registro civil nos entrega la clave única en este lado del mesón, y al otro lado usted está el computador para de la iglesia, principalmente, para que el hermano que quiera inscribirse en el partido use el sistema online y queda inscrito inmediatamente. Es mucho mejor. Claro, ahora. Y cero costo. Y cero costo. Se pueden traer varios computadores. Claro, sí. Claro, si depende de la cantidad de personas. Claro. Si se pueden colocar, depende de la cantidad, se pueden poner 2, 3. Pero el registro civil tiene una cantidad mínima de gente. No, porque usted puede traer 8 o 10 personas. Desde 10 es un buen número. Para ellos, de 10 para arriba es un buen número. Eso sí o sí háganlo, porque la verdad que es una maravilla esa cosa, porque cuando ustedes se inscriben online, decía que es una maravilla esa idea, porque cuando ustedes se inscriben online, el mismo sistema operativo rechaza los que tienen inscripción en otros partidos. En cambio, cuando ustedes lo hacen físicamente, yo no tengo cómo ver si es de otro partido y me voy a enterar por el CERVEL que lo rechazan, y a nosotros no nos pueden rechazar más del 5%. Así que por lo tanto es buenísima idea esa. Y es algo. Una pregunta. Si alguien está inscrito en otro partido y esa persona no sabe que fue inscrita, porque ahora salió el caso que muchos fueron a votar y estaban inscritos en un partido y nunca se habían inscrito. No, porque en realidad, disculpe lo que voy a hacer, pero por eso le llaman la nueva pillería, porque todo esto lo que hicieron en el Frente Amplio, yo me sorprendía cómo juntaron la firma tan rápido. Y ahora me están llevando a tribunales porque han hecho fraude con miles de personas. Muy eficaz. Entonces, por ejemplo, a ver, luchemos a favor de INSPIN, por ejemplo, por la foca de Configura, ¿ya? Y firman ahí, y esto le copiaban la firma y se la pasaban a la afiliación. Entonces nosotros estamos actuando limpio en esto, jugamos limpio en todo, pero otros no, pues juegan sucio y van a pagar las consecuencias. Por eso fue la idea que me acaba de decir, que me gustó muchísimo, que ahorita en Santiago no la hemos estado obligando, que ponemos un computador, ¿cierto?, para que se inscriba el tiro, y el computador del registro civil, y con la clave única nos vamos incorporando. Ahora voy a ser bien honesto, nos ha pasado, ayer nos pasó en Temuco, que la página se cayó, la del CERVEL, y no pudimos matricularlo y tuvimos que mandar a la hermana Violeta, que está a cargo, a que le lleve la ficha,
y el notario firme. O sea, tan perfecto cibernético no es la cosa, a veces pasa que se les cae la máquina. Dígame, pastor. Sí, yo quisiera hacer la última intervención. Me quiero poner en el peor de los escenarios. Que no se lograra a lo mejor de llegar a un candidato, pero sí formar el partido. ¿Por qué digo esto? Porque el señor Coloma, el año pasado, no me recuerdo en qué fecha, le hicieron la pregunta que ante algunos eventos en Santiago, y él dijo que los pastores se preocupen del púlpito y déjenos a nosotros la política. ¿Ah? Bueno, yo afortunadamente lo tuve al alcance de la mano, después le dije algunas cosas, y pienso que si se llega a formar un partido que nos represente a nosotros, ya estos señores van a tener que actuar no con la misma libertad que están haciendo. ¿Por qué? Porque van a, aunque a lo mejor voy a volver a repetir, si no logran un candidato en este caso, pero sí formar el partido, ya dejaba de decir el señor Coloma, que los pastores se preocupen del púlpito y déjenlo la política a nosotros. Pienso de que el hecho de formar un partido político cristiano que nos represente, estos señores que llegan al Congreso no van a poder actuar con la misma libertad que lo han hecho. ¿Por qué razón? Porque van a tener que consultar, van a tener que ver, va a haber una voz que va a decir, oiga, nosotros habemos tantos, somos 500.000, 800.000 votos que hubieron y eso está mostrando que no está de acuerdo con la posición que ustedes están tomando. Así que pienso de que en cualquiera de los dos escenarios, positivo o que no se dieran, yo creo que es bastante positiva, valga la redundancia de la palabra, en los objetivos que vienen más adelante. Así que pienso de que debe formarse y espero que Dios nos acompañe. Pastor, permíteme mandarle un recado a Coloma, ¿no? Aprovechando que estamos al aire. Qué bueno. Señor Coloma, por haber estado así, estamos como estamos, porque le entregamos a usted la responsabilidad política y hoy día tenemos abortos, tenemos matrimonio igualitario, tenemos corrupción, y tenemos la decepción de la gente que un 70% no está votando por haberle dejado a ustedes la política. Así que no ha lugar su sugerencia. Muchas gracias. Eso es lo que ha pasado, esto de Coloma, es la tosudez de los políticos, de querer seguir inquistados en el poder y dejando que las organizaciones civiles, religiosas, influyan en la determinación de lo que ellos están haciendo. Entonces, es una manera manipuladora de seguir controlando el poder y seguir degradando el poder. Hoy día nadie debe quedarse fuera. Si queremos hacer país, tenemos que hacerlo entre todos. Si no pasa lo que pasa hoy día, que enquistado en el poder, en la cúpula, un 0,8% gobierna el programa legislativo de la nación. Esa es la realidad. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Sepúlveda. Estuve en Santiago unos días, tratamos de comunicarnos por las redes sociales, pero nunca podemos reunirnos personalmente. Yo pertenecía hace unas semanas atrás a Renovación Nacional. En vano, una iglesia de Santiago me inscribí en el partido. De la experiencia que tengo política, más o menos es bastante, porque yo trabajé en la campaña del presidente Piñera. Además estuve trabajando 2 años en una intendencia y así en municipalidad y así en un recorrido largo de comunicaciones como Canal 13, TVN. Ahora estoy más dedicado al mundo privado. Más que de repente de poder hacer grandes cosas, encuentro que nosotros estamos absolutamente con el cargo, estamos absolutamente trabajando en proyectos y hemos presentado proyectos en el Ministerio del Interior y hacia la presidencia. Más de un área de juntar firmas y eso nosotros podríamos aportar en propuestas concretas hacia el partido en este caso, porque la mayoría de las personas viniendo del mundo no cristiano
cuando uno va a hablar con una persona y dice que ya, ¿y cuáles son las propuestas que ustedes tienen? Bien, démosle un momento. Juan Director Sepúlveda. La idea de esto es poder presentar la propuesta concreta a usted y así para que el mundo cristiano en general, yo llevo 3 años en el Evangelio y la palabra específicamente que recibí yo fue que tenía que expandir la palabra de Dios al mundo. Encuentro que las comunicaciones las estamos moviendo muy rápido, trabajamos en comunicaciones y estamos generando el tema. Pero así como decía el pastor Hugo, en este caso encuentro que más de un compromiso, encuentro que yo lo cumplí en Santiago en firmar, porque nos sacábamos nada muchas veces de hablar, de estar sentados, de no actuar, siempre lo hemos visto, apoyamos a una hermana cristiana acá en que se quedó a aconsejar igual, y estuvimos trabajando mucho, pero está el tema de la mentalidad de las personas y de los líderes. Una consulta concreta, ¿cuál es? Yo ahí se lo Dame los datos. Sí, no hay problema. Nosotros estamos trabajando el programa gobierno, entonces nos interesa, es un buen momento para que sí, por eso nosotros estamos comunicados, pero en Santiago no somos muy grandes. Sí, están acá. Ya, perfecto, súper bien. Y lo que pasa es que aquí, hoy día, el objetivo es motivarlo a tomar una decisión con respecto a la firma. Me quedé con una pregunta suya, es, sí, el peor escenario, por decirlo de una manera, es que no logremos el objetivo electoral, o sea, el objetivo de la firma. Que es un tema que sentimos que es meta más sacrificio igual éxito, ese es el concepto. Es decir, tenemos que fijar la meta clara, la firma, hacer mucho sacrificio y con mucho esfuerzo para lograrlo. Si no llegáramos a eso, vamos a seguir trabajando sistemáticamente porque el partido se constituye, porque igual los partidos políticos son instituciones políticas que influyen en la conducción del Estado y tendremos que estudiar en ese minuto adverso cómo vamos a canalizar apoyo a los que realmente estén con nosotros. Ese es lo que tenemos como plan B. Así es. El plan A está hecho, aquí están los 3 escenarios estimados. Bueno, alguno en esta cosa de planificación tiene que hacerlo con el corazón caliente, pero con la cabeza fría, para tomar decisiones. Y así estamos trabajando. Ahora, nuestra convicción es que vamos a lograr la meta. De hecho, ya me di cuenta que los muchachos del centro cortaron el status quo y están haciendo algo extraordinario, que es ir casa por casa. Eso no lo habíamos hecho, deberíamos haberlo hecho al principio, pero no había determinación en ese minuto. Yo te agradezco mucho tu aporte, Héctor. Yo creo que lejos es una muy buena instancia. Claro, porque según la experiencia que tengo en haber trabajado en campañas políticas, está bien el casa a casa, pero la gente por lo general pide cuál es el cambio que van a hacer ustedes. Claro, Eso con propuestas concretas se pueden hacer. Pero solo no alcanza eso, Héctor. Nosotros tiramos el proyecto del Ministerio de Familia y fíjate que Piñera tomó el proyecto. Entonces por eso nos cuidamos de tirar la propuesta post-21. Ojo con eso. Bien, yo quiero dejarlos libres, si es que no hay alguna otra pregunta, para ver si podemos conversar más personalmente, o llenar una ficha, o qué sé yo. Así que... ¿Puedes concretar los proyectos? ¿Cómo? ¿Puedes concretar los proyectos? Claro, aquí lo que dice lo que dice Marco es ¿qué vamos a hacer? Yo le digo, definamos hoy día con ustedes, yo voy a estar aquí hasta las 3, 4 de la tarde, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definirlo como tal. Muchas gracias. Quiero darle un saludo a los que nos están viendo en vivo y en directo, como dice Pedro Mercurio, en esta programación que tenemos. A todos Chile. Y le animo a ustedes que nos están viendo a trabajar sin descansar hasta el próximo 10 de agosto en la constitución de las fichas para ir a la presidencia de la República. Bendiciones.